de información que nos diga que efectivamente el aumento de las denuncias sea por razones de aumento de las extorsiones, porque también hay otra hipótesis posible y es que hay mayor confianza de las personas para denunciar. Claro, nosotros no podemos esperar cuál es la explicación real de este comportamiento, pero lo que sí podemos decir es que para nosotros el aumento de las denuncias lo tomamos precisamente como un aumento del fenómeno. Y particularmente, aunque haya confianza o mayor confianza de los ciudadanos, significa que la extorsión tiene, y ustedes lo pueden ver de manera estadística, tiene muchas variaciones durante el año. En este sentido, nosotros vamos a seguir fortaleciendo el grupo de respuesta rápida que tiene que ver con las extorsiones. Vamos a seguir trabajando intensamente con la Fiscalía contra las extorsiones. Hacemos un equipo de trabajo conjunto, pero vamos concentrados, como dije al inicio, a desmantelar las estructuras. Van a haber otras acciones que en su momento se las comunicaremos y que serán totalmente nuevas. Con respecto al tema del Mariscal Zavala, efectivamente el día de ayer di la indicación de que se limitara por un tiempo las visitas por una razón fundamental. Debe de sentirse un poco el tema de que una acción de esta naturaleza tiene sus consecuencias, pero hay otra razón muy específica. Necesitamos entender con precisión qué pasó ahí. Dos privados de libertad, miembros de la pandilla del barrio 18, que son acusados de estar involucrados en el atentado contra una fiscal, donde murió la madre de esta fiscal. Inicialmente los abogados que trabajan normalmente con el barrio 18 insistieron en que fueran trasladados a Pavoncito o a Fraijanes 2. Nosotros nos resistimos porque sabíamos que el objetivo era matarlos y los enviamos a una área que no es el área normal de Mariscal Zavala, no que en un área, digamos, distinta. ¿Qué sucede? Se nota de nuevo, emerge la vulnerabilidad que hemos estado insistiendo y de la cual estamos trabajando con respecto al tema de la introducción de estos ilícitos. A partir de esto, el día de ayer se presentaron denuncias ante el Ministerio Público. El Ministerio Público también operará de su lado una denuncia sobre el director, subdirector y otro personal del centro carcelario para deducir responsabilidades, y estamos cambiando toda la guardia. Hay 2 turnos y estamos cambiando a los 2 turnos. Esto significa de que nosotros seguimos comprometidos con la identificación de dónde estuvo el punto de vulnerabilidad. Es importante decirles, lo he dicho siempre, esto es resultado del abandono del sistema de décadas y necesitamos hacer una transformación. El problema es que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, por eso renovación. Y vamos a insistir en este momento en revisar protocolos y vamos a insistir ya estamos por lanzar las licitaciones de escáner y otros temas que nos van a ayudar. Ahí en Mariscal Zavala no hay un escáner para identificar si alguien introduce un arma, por ejemplo. Es decir, porque no encontramos esos escáneres, hay que comprarlos. Entonces, estamos en esa tarea este año y vuelvo a insistir, es un tema que tiene que ver precisamente con conflictos entre la pandilla. Gracias, señor ministro. Rogamos continúe, por favor, en el podio. La siguiente pregunta de Eduardo Perea es para su persona también. Señor ministro, muy buenos días. Demás autoridades, feliz año. Ministro, quisiera consultarle en torno al caso siempre de El Tortuga, que fue el responsable o presunto responsable de asesinar a su compañero de celda. En este caso, ¿qué podemos ampliar más después de este caso? ¿Hacia dónde lo van a trasladar? ¿Cuáles son los otros indicios que se encontraron en la cárcel? Ya que también, aparte del arma de fuego, encontraban unas tijeras o se puede observar algunos teléfonos celulares. Ese es en el caso para usted y también para el secretario de Comunicación Social de la Presidencia. La pregunta es sobre qué podemos ampliar en torno a la entrega del informe de gobierno.
qué se está preparando, qué es lo que se tiene previsto y por supuesto si el presidente se hará presente al Congreso de la República. Aprovechando también la presencia de Hannes Whitbert, director, quisiera consultarle las proyecciones del turismo para este año en los primeros meses de este 2025, ya que en un par de meses pues ya tenemos la Semana Santa y seguramente esto podría también tener un atractivo para los extranjeros. Muchas gracias. La persona que asesinó a su compañero definitivamente ha recibido mucha presión de parte de la pandilla para poder ejecutar esta acción. No es una acción normal, y el que haya sido un arma de fuego de la magnitud que fue y cómo pudo ser introducida, es que detrás hubo toda una operación de crimen organizado donde se vincularon a autoridades del sistema penitenciario para hacerlo. Esto significa que la pandilla no quería que estuviera vivo esta persona. No voy a especular sobre esto, uno puede suponer mucho. El otro tema que es importante es que esta persona que cometió el homicidio ya sabe mucho. Por lo tanto, sí tenemos que trasladarlo en condiciones de máxima seguridad porque seguro corre riesgo de vida. No puedo dar detalles a dónde lo vamos a trasladar, pero sí va a ser trasladado en razón de su propia seguridad. Por otro lado, no puedo tampoco dar detalles sobre otros aspectos del caso porque está bajo investigación y ya el MP tiene la conclusión de la investigación y yo legalmente no puedo dar más información. Lo que sí puedo afirmar es que estamos colaborando intensamente con el Ministerio Público, quien conduce la investigación, pero por otro lado, por nuestra parte, estamos haciendo toda una investigación de inspectoría, de policía en el área de investigación criminal para entender qué fue lo que pasó y que nos permita hacer los correctivos. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Eduardo, feliz año. En cuanto al informe, pues sí, confirmar, va a estar en el Congreso, como indiqué al principio de la conferencia. Por el momento, ahora se está trabajando junto con la CG Plan, con el secretario Carlos Mendoza y su equipo para conformar lo que va a ser el informe, el documento del informe de gobierno, y desde la Secretaría estamos haciendo los preparativos no solamente para el evento del Congreso, que va a ser el acto en donde el presidente pues anuncia sus logros, sino también algunas actividades que van a venir acompañadas con el informe de primer año esta misma semana. Esta semana les estaremos informando, como les dije, van a ser actividades en el interior, y queremos justamente que el presidente pues pueda tener una oportunidad con el pueblo de Guatemala de compartir esta primera cosecha, los logros ganadería en materia de educación, salud, seguridad, economía, medio ambiente, y les estaremos obviamente anticipando cualquier actualización al respecto, pero estamos justamente ahora encaminados con la CG Plan para tener el informe listo para la próxima semana y daremos por supuesto mayores detalles el 13 y el 14 de enero. Gracias, señor secretario. Escucharemos al señor director Timber. Gracias y gracias por la pregunta. Se proyecta que para el primer trimestre del 2025, basado en el comportamiento del año anterior y la tendencia que hemos visto en las últimas semanas, 850,000 visitantes en el primer trimestre. Pero eso no se puede quedar ahí, porque nosotros no podemos seguir atrayendo más turistas si no trabajamos mucho en el desarrollo de productos. Y por eso este año estamos fortaleciendo grandemente el Departamento de Desarrollo de Productos de Limar para poder desarrollar estas nuevas ofertas turísticas, estos nuevos productos turísticos y también poder gestionar con otros ministerios temas como conectividad, viabilidad, etc. Entonces, el primer año fue, como decía anteriormente, generar ruido para generar ese número de visitas que van aumentando y ahora toca, además de seguir generando ruido, pues seguir gestionando el desarrollo de productos. Gracias. Director, señor director, probamos continúa en el podio. La siguiente pregunta del periodista Rainer Ruiz de Almavisión comienza con usted. Gracias, señor director. Buenos días, director, ministros y secretarios. Feliz año.
Director, ¿qué acciones concretas se estarán tomando para minimizar las alertas como la que hizo Estados Unidos por alerta de viaje hacia Guatemala? Sería la primera. La segunda, si podemos hablar sobre de cuánto fue la derrama económica que dejó el marco de las fiestas de fin de año. Gracias. Gracias. Sí, sobre el tema del boletín de Estados Unidos, es un boletín que sacan ellos todos los años. Nosotros mantenemos una comunicación constante con los servicios consulares y todas las embajadas que emiten este tipo de boletines, porque son los cónsules los que realizan ese trabajo. Y nuestro trabajo es informarles, que tengan información real para poder basarse en eso a la hora de formular sus políticas. En el caso del de Estados Unidos, no cambió en relación al año pasado, pero estamos en conversaciones constantes con ellos para asegurar que tengan la información adecuada. Más o menos 108 incidentes de hurtos menores contra turistas fueron reportados el año pasado, los 108 versus 3 millones de visitantes, pues entonces digamos que es un número, o sea, no es minimizar la experiencia de cada persona que fue afectada, pero consideramos que es un número bastante elevado. Gracias, señor director. Le agradecemos su amable respuesta. Continuamos con el periodista Werner Ruiz, quien hará una pregunta al señor ministro de Gobernación. Buenos días, ministro. En el marco del regreso a clases que ya está próximo, ministro, ya se habla acerca de extorsionistas que ya están pidiendo el bono escolar, esto a transportistas. ¿Qué acciones se tomarán al respecto? Bien, con respecto a las extorsiones en las escuelas, lamentablemente en algunas áreas es un comportamiento criminal frecuente, es decir, para eso existe el proceso de escuelas seguras y que la policía trabaja en términos de prevención y en términos de contención del delito, y estamos trabajando con el Ministerio de Educación al respecto, es decir, vamos a seguir priorizando las áreas de mayor incidencia. Y estamos en un acuerdo con el Ministerio de Educación que los maestros tienen que tener también una posición más activa en el tema de la prevención. Es un tema complejo porque, digamos, no se puede tratar de la misma manera que se trata el fenómeno extorsivo en otros casos, porque el riesgo de impacto con los escolares es muy fuerte. En términos generales es importante indicarles que el tema de la extorsión, ustedes ya lo saben, pero creo que es importante recordarlo, están las pandillas y los grupos de crimen organizado y los imitadores. Sigue siendo el mayor problema los imitadores, y ahí estamos, en su momento yo voy a convocar a una conferencia de prensa para dar a conocer los puntos específicos estratégicos de los cuales vamos a empezar a trabajar en el 2025, y uno de ellos tiene que ver con ese tema. Por otro lado, estamos ya en la zona 21, empezando a hacer una serie de acciones de carácter preventivo que no tienen una respuesta tan inmediata, pero donde estamos trabajando con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo, para ver el problema integral y afrontar el tema de las extorsiones, particularmente en el área escolar. Así que esa es la respuesta que puedo dar. Lo que sí creo que es importante subrayar es que para nosotros, por el mandato y la indicación del señor presidente, hemos concluido que la extorsión sigue siendo el delito de mayor impacto a la población. Entonces nosotros no vamos a disminuir el esfuerzo de trabajar en torno a este delito, y por eso también vamos a seguir insistiendo con el sistema penitenciario, porque se me olvidó decir, cuando hablaron de que no habían bajado las extorsiones, en el caso de Renovación sí bajaron considerablemente en Escuintla. Después de que fueron trasladados algunos de los de mayor impacto de extorsiones en Escuintla, las extorsiones dejaron de hacerse, por ejemplo, a los grandes consorcios económicos que eran extorsionados en la zona de Escuintla. Entonces, claro, no hubo una reducción de impacto a nivel nacional, pero sí vimos el cambio fundamental en Escuintla, lo que nos permite decir que ese es el camino para abordar el tema. Si tenemos que hacer otra renovación en otros centros penitenciarios para que tengan el mismo efecto. Vuelvo a insistir, es un proceso
de mediano plazo para el 2025. Ojalá yo pudiera decir mañana lo resuelvo y ya no hay extorsión, sería demagógico y mentira, pero sí vamos en esa línea. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta del periodista Rainer Ruiz es hacia el señor ministro de Finanzas y posteriormente sería el señor secretario de Comunicación. Ministro, buenos días. Ministro, ¿sí puede hablar acerca de cómo concluyó la ejecución del año 2024 y qué cartera sería la que menos ejecutó y por qué? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo ya me estaba preocupando que no venían preguntas de finanzas. Muchísimas gracias. Bueno, estamos terminando de hacer los cuadres del presupuesto. Esperamos que a finales de enero poder tener una cita con todos los periodistas para poder rendirle cuentas a la sociedad sobre el presupuesto en el 2024. Comentarles que se logró una ejecución aproximada del 92% del presupuesto total. Sí se tuvo, gracias al reajuste presupuestario, se tuvo la oportunidad de reajustar el presupuesto para tener las capacidades de iniciar el proceso de programas y políticas públicas que estaban contenidas dentro del plan de gobierno. Los ministerios que tuvieron una menor ejecución son el de Comunicaciones e Infraestructura, que tuvo una ejecución del 70.7%. Esto ustedes saben muy bien que es resultado de la necesidad de reconstituir la institucionalidad dentro de este ministerio. Ustedes saben muy bien que han habido diversas discusiones sobre los caminos a la corrupción que encontró el gobierno y de cómo se han ido teniendo que cerrar. Pero nuestra expectativa es que este 2025 tengamos un ministerio ya más fortalecido, con más capacidad de conseguir los resultados deseados. Hay ministerios que tuvieron una muy buena ejecución también. Aquí vale la pena rescatar el esfuerzo que se hizo desde el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Desarrollo Social, que a pesar de los incrementos en el presupuesto y del reajuste que se dio en los últimos meses del año, pues lograron conseguir tasas efectivas de ejecución. Como ustedes saben, siempre hemos dicho que el porcentaje de ejecución es importante, pero es más importante la calidad de lo que se está haciendo, y en ese sentido el gobierno del presidente Arévalo privilegió el dar los resultados y buscar los resultados que conseguir la ejecución del 100% a costa de lo que fuera. Hay una pregunta para su persona. Por favor. Ministro, perdone si podría ampliar el tema de las calificadoras de riesgo, que es lo que la visita, ¿cómo es el motivo? Muchísimas gracias. Bueno, las calificadoras de riesgo hacen anualmente por lo menos una visita a cada uno de los países. El objetivo de las calificadoras de riesgo es evaluar las condiciones y las perspectivas del futuro de Guatemala. Como ustedes recordarán, después de la toma de posesión del presidente Arévalo, tuvimos ya una mejora en la perspectiva, que pasó de estable a positiva en una de las calificadoras. Ahora estamos esperando que en la siguiente visita, habiéndose aprobado el reajuste, habiéndose aprobado el presupuesto para este año, habiéndose aprobado también leyes estratégicas para el desarrollo del país, podamos ir caminando hacia la posibilidad de que Guatemala consiga el grado de inversión. La primera calificadora que nos va a visitar es Fitch Ratings, estará en Guatemala entre el 13 y el 15 de enero. La segunda calificadora, que es Standard & Poor's, estamos por confirmar la fecha, será entre marzo y abril. Y la tercera calificadora, que es Moody's, estará más o menos en el mes de junio. A lo largo del año también estaremos nosotros haciendo los esfuerzos a través de la mesa que tiene el Ministerio de Finanzas para seguir trabajando en pos de que nuestro país consiga mejorar su calificación de riesgo crediticio. Gracias, señor ministro. Secretario, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Feliz días. año. Gracias igualmente.
Quería consultarle, la semana pasada empezamos a ver ya algunos cambios en los comunicadores de cada ministerio y algunas secretarías, incluso hasta la vicepresidencia. ¿Habrán más cambios cuando tendremos un listado oficial para tomar en cuenta quiénes estarán a cargo de la comunicación de cada dependencia? Esa sería la primera. La segunda, si podríamos solicitar para la próxima conferencia a la ministra de Educación, tomando en cuenta que ya está el inicio de clases. Además, también, secretario, ¿cómo será la mecánica ahora para poder gestionar de repente diferentes temas, no solo acá en la conferencia, sino poder tener un acercamiento con los funcionarios como para que se vaya ya ampliando esa comunicación, así como se mencionó el año pasado, que ya podría implementarse a partir de este año? Gracias. Gracias, buena pregunta, Breiner, y es oportuna. Voy a atar la última que me preguntaste con la primera. Hoy tengo una reunión con todos los comunicadores de los ministerios justamente para hablar sobre estos retos que hay en el nuevo año, la importancia de que cada una de las carteras, los ministerios, las secretarías, tengan la apertura suficiente a los medios de comunicación, que también nos acompañen en estas conferencias de prensa, que son un espacio útil, yo lo sé, para ustedes. Y en cuanto a los cambios, pues dependerá en primer lugar de también lo que mencioné al inicio, que es la conformación del gabinete para el 2025, que se va a hacer el 13 de enero, el próximo lunes. Pero en todo caso, la evaluación sobre el cambio de el equipo de comunicación será una decisión que tomen cada uno de los jefes de las carteras, también con el acompañamiento de la Secretaría, pero por el momento pues estamos en permanente coordinación con los equipos. Hoy vamos a tener esta reunión que les menciono y haremos justamente algunas modulaciones alrededor de la política de comunicación con ustedes. Mineduc, anotado. La idea es tener justamente el otro lunes al gabinete. Entonces, nosotros iguales vamos a ir anticipando los detalles y tomo nota de tu solicitud para que nos pueda acompañar la ministra y también buscar otros espacios que puedan ser oportunos para que ustedes puedan formular aquellas preguntas que estimen convenientes. Gracias, señor secretario. Rogamos continúe en el podio. La siguiente pregunta es de Sofía Araujo de TVGT Noticias para su persona. ¿Qué tal, secretario? Buenos días. Buenos días, feliz año. Gracias, igualmente. ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Con dos preguntas para su persona, bueno, una tercera, pero que sea rápido. La primera, quisiera saber qué acciones ha tenido el gobierno del presidente Bernardo Arévalo para lograr acercarse al gobierno de Donald Trump, al gobierno electo, el presidente electo de Donald Trump, tomando en cuenta que pues ya al parecer la fiscal fue invitada, ella ya tiene un itinerario con él, incluso creo que se reunió con Tom Hoffman, el zar de migración y parte del círculo cercano del presidente. Esa sería mi primera pregunta y si gustan la siguiente. Okay, mire, como hemos dicho aquí, desde antes de haber tomado posesión y en el transcurso del gobierno, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada en Estados Unidos, ha mantenido una permanente comunicación con actores dentro del Partido Republicano y Demócrata. ¿No? Es parte de nuestra visión bipartidista para poder construir justamente una política exterior que vaya en beneficio del pueblo de Guatemala, que vaya en beneficio de los migrantes. Nuestro embajador Hugo Beteta, que incluso se encuentra en Guatemala, ha estado realizando estos encuentros periódicamente. Obviamente no voy a hacer un detalle específico porque es parte también de la estrategia que tenemos. A veces la mejor estrategia no es la de revelar las cartas antes de tiempo. Lo que sí sé decir es que estamos muy confiados de estos canales de comunicación, estamos muy confiados en la relación que se ha construido y los espacios que hay hacia el futuro, y también como Estados Unidos hoy, particularmente actores políticos, ven a Guatemala como un aliado y socio estratégico clave, y lo ven en mensajes de senadores, congresistas, incluso el senador Mike Lee, que hace un amigo de Guatemala, por supuesto. Así que en ese marco pues seguimos con esos encuentros y pues estaremos también informándoles anuncios importantes en los siguientes días alrededor de acciones para nuestros migrantes. Hay que reconocer el importante rol que juegan y la obligación que tenemos y la responsabilidad de poder
desarrollar políticas que velen por sus intereses. Así que en los siguientes días tendrán anuncios importantes por parte del presidente y el equipo de la Cancillería. Gracias. La siguiente pregunta, tomando en cuenta el anuncio de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en cuanto al traslado de bases militares, que pues ella tomó la decisión de que está en análisis retirarlas de Honduras, ¿Guatemala podría recibir estas bases militares, secretario? Buena pregunta, Sofía. Justamente va en línea de lo que dijimos al principio. Por el momento no ha habido ninguna discusión al respecto del tema que usted menciona. Entiendo que el senador Mike Lee puso una publicación en X al respecto. No ha habido ninguna discusión al respecto. Con el senador Mike Lee se mantiene una relación muy importante. Lo consideramos un socio relevante para Guatemala. Sin embargo, lo que sí puedo manifestar es que Guatemala siempre va a privilegiar cualquier política que vaya en intereses, que vaya en favor del interés del pueblo de Guatemala. Y bajo ese prisma va a desarrollar sus relaciones con Estados Unidos y con cualquier otro país, y cualquier oportunidad que consideremos que sea oportuna, ¿no?, que sea beneficiosa, no solamente se va a considerar, sino también se va a evaluar. Hay una última pregunta, señor secretario. En cuanto a las cartas que ya se pusieron a disposición del presidente, ¿habrá cambios en el ministro? ¿Se tiene algún conocimiento de algún cambio en el ministro? Sonaban mucho en redes sociales el ministro de Gobernación y el ministro de Desarrollo Social. No sé si se va a considerar. Sí, mire, el presidente aún está evaluando estas cartas. Lo que sí puedo anticipar es que en el marco de esta evaluación el presidente determinará los cambios que considera oportunos para fortalecer al equipo de gobierno. Estos rumores que hay en redes son justamente esos rumores. Aquí está el ministro de Gobernación, listo, muy presto y dispuesto para presentar los importantes logros que ha habido en su cartera, históricos, diría yo. Así que, como les anticipé, el 13 van a tener la información de la boca del presidente de cualquier cambio que pueda haber en su equipo. Gracias, señor secretario. La siguiente pregunta es para el señor ministro de Finanzas por parte de la periodista Sofía Arango. Ministro, muy buenos días, mucho gusto. Fíjese que mi pregunta va tornada en relación a $250 millones que se aprobaron en noviembre. No me queda claro, tengo entendido que se pone a disposición el Ministerio de Finanzas como un apoyo de ingresos y egresos del presupuesto de Nación. ¿Ya usted tiene conocimiento qué se va a hacer, hacia dónde se va a enfocar estos $250 millones, o van a servir para algún desfinanciamiento o algo, porque no queda claro en qué queda este presupuesto o este préstamo aprobado en noviembre? Muchas gracias por la pregunta. El préstamo que se aprobó en el mes de noviembre es parte de las fuentes de financiamiento que se ejecutarán en el presupuesto de este año. Entonces, ya se han estado terminando las gestiones con el Banco Mundial para poder tener esos recursos que serán utilizados a lo largo del presupuesto de este año. Sí. Hay una repregunta, por favor. Señor ministro, solo es un poco apoyando la pregunta que le hicieron al inicio en cuanto al tema del incremento de la canasta básica por el tema del salario mínimo, el incremento. Muchas veces no trata tanto de ser como una reunión con empresarios o así. Sabemos que en Guatemala se maneja mucho cuando elevan precios, por ejemplo, en tiendas cantonales, o elevan precios en supermercados o mercados, o hay mucha especulación de precios. ¿Ya se ha platicado con Diaco qué va a pasar con esto, tomando en cuenta de que ha sido en los últimos años cuando se incrementa el salario, se incrementan precios y muchas veces es especulación? Muchas gracias. Perdón, esto está más allá de la competencia de mi ministerio, eso lo mira el Ministerio de Economía. Sí decirle que no hay ninguna estadística, no sé si usted la tenga, pero creo que no hay, que revele que el incremento del salario mínimo está relacionado con incrementos de inflación o con inflación. Más bien, lo que nosotros tenemos es que los incrementos en salarios, en general, no solo del salario mínimo, sino de los salarios de las y los trabajadores, tiene como resultado un incremento en la producción nacional. Ese incremento en la producción nacional crea un círculo virtuoso, porque al final, si yo como padre de familia tengo ahora más dinero para comprar tortillas, voy a la tortillería
y eso hace que la persona en la tortillería tenga una mayor demanda del producto que ofrece. Lo que va a hacer es que también esta persona compre más harina o vaya a utilizar más maíz. Eso va a hacer que incremente la demanda de producción de maíz y que los productores trabajen un poco más para tener más maíz. Estoy ejemplificando lo que sucede en una economía. En una economía abierta, en una economía de libre mercado, lo que va a suceder es que si hay más demanda de productos, va a ir habiendo poco a poco una mayor oferta a través de producción o de importación, con lo cual no debería de haber un fenómeno de inflación. Lo que hemos vivido en los años anteriores han sido, por ejemplo, incrementos de precios como resultado de incremento de precios del petróleo y sus derivados, o incrementos en el gas, o incrementos por problemas con las cadenas de producción a lo largo del mundo, pero un incremento del salario mínimo no está vinculado a la inflación. La especulación es un delito y efectivamente, como usted bien apunta, hay institucionalidad que puede dar seguimiento para evitar la especulación de cualquier tipo. Gracias, señor ministro. Continuamos con la periodista Lisette Soto de la revista Fashion Touring. Ella tiene una pregunta para el señor director de INVA. Buenos días, señor ministro. Señor director, son dos preguntas. ¿Cuáles son las renovaciones actuales que está llevando la marca País? Sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuáles son los proyectos y las estrategias promocionales para lanzar el turismo nacional e internacional? Gracias. En cuanto al tema Marca País, ya se anunció que el presidente va a conformar una Comisión Nacional de Marca País. Ese papeleo ya está en Secretaría General ya para la firma. La idea es crear una comisión multisectorial que involucre a todos los sectores que deberían estar comentando sobre la marca País para asegurar que el camino ya recorrido que llevó a la marca País que está suspendida, ver qué elementos se pueden utilizar ahí para modificar lo que ya se ha hecho, para asegurar que todos los sectores del país se sientan representados. Entonces ahorita estamos en la formación de esa comisión. La idea es que sea de duración corta, unos 6-8 meses, para poder ya salir de ese tema y poner a funcionar la marca País. Pero cualquier marca País tiene que ser representativa. Y lo que nosotros evaluamos y la información que recibimos sobre la marca que está suspendida es que no todos los sectores del país se sentían representados por eso. La otra pregunta era sobre estrategias de mercadeo para este año. Ya comprobamos que el hacer esfuerzos grandes da resultados, vamos a seguir con eso. Ahora que ya tenemos varios meses de tener acceso a la tecnología de Big Data que nos permite entender realmente el comportamiento de viajeros y potenciales viajeros en los mercados que interesan, esa herramienta ya nos está permitiendo diseñar estrategias de mercadeo muy específicas que las vamos a empezar a anunciar en los próximos años. Gracias, señor director. Muy amable por su amable respuesta. Continuamos con Erika Manuel de Radio Punto. Ella tiene una pregunta para el ministro de Gobernación. Señor secretario de Comunicación. Muy buenos días, secretario y autoridades. Yo tengo una consulta hace unos días cuando se anunció el calendario para iniciar las clases. El STEC se pronunció a través de sus redes sociales indicando que estaba en contra de este calendario. ¿Cómo accionarían o qué pasaría si ellos y los maestros que forman parte de este sindicato no acatan a la agenda que ya fue publicada para iniciar las clases? Y también tengo una pregunta para el ministro de Gobernación. La voy a realizar de una vez. Esto fue con relación al enfrentamiento que hubo en San Marcos de la Laguna, en Sonora, el sábado pasado. No se tiene mayor información de cómo surgió ese enfrentamiento y quisiera saber si él tiene datos para saber cuáles fueron los motivos y si se tienen acciones con relación a ese caso. Gracias. Gracias, Erika. Feliz año. En relación a la pregunta del STEC, el Ministerio de Educación definió el calendario con base a criterios técnicos y a las variables que consideraron que beneficiaban más la educación de las niñas y los niños en el país. No voy a anticipar qué actitud va a tomar el STEC, más que se está preparado para cualquier escenario. Vamos justamente a tener a la ministra
las conferencias para que se pueda ahondar más en el tema. Lo que sí les he de decir es que es una decisión que se tomó con bases técnicas sólidas y que responde siempre al interés de los estudiantes a lo largo y ancho del país. Gracias, señor secretario. Escuchamos al señor ministro de Gobernación. Ustedes saben, este tipo de situaciones no podemos dar detalles. Hay también un tema ahí que tiene que ver con, no es una acción solo particular, sino que una conflictividad que está emergiendo. Yo preferiría no dar en este momento un comentario específico. Lo único que puedo decir es que en las dinámicas, particularmente en ciertas áreas del país, ciertas conflictividades que son de años se mantienen latentes y hay algunos elementos que disparan este tipo de situaciones, y creo que muy probablemente eso es lo que sucedió. Denos unos días para poder comunicar con mejor amplitud, porque no quisiera, aquí es importante señalar que cuando sucede ese tipo de situaciones, Gobernación y la policía solo es un elemento que entra en juego. Hay otras instituciones del Estado que deben de participar en este tipo de situaciones. Entonces tenemos que consensuar qué información puede ser la más adecuada. Mil disculpas. Gracias, ministro. Rogamos continúe en el podio, por favor. La siguiente pregunta la efectúa Jessica Osorio de Soy 502 para su persona. Buenos días, señor ministro, señores funcionarios. Señor ministro, anoche hubo 7 ataques armados. Dejaron muchos fallecidos y varios heridos en varios puntos de la capital. Algunos en Chinautla, Rejanes y San Pedro de Ampú. Son las 7, 18 y 21. En su conferencia mencionó que reforzarán estrategias que han dado resultados. ¿Considera que estos hechos tienen algún patrón en común ante la implementación de estos nuevos mecanismos de control? Bien, es importante recordar que en el fenómeno particularmente vinculado a la extorsión, hay momentos en los cuales la violencia se genera de mayor impacto. Esto fue lo que sucedió entre ayer y hoy, y efectivamente han fallecido varias personas. Este fin de semana va a ser, digamos, un poco, digámoslo así, atípico a cómo han venido comportándose la criminalidad. Nosotros, es muy pronto decir que haya un patrón. Tenemos que analizarlo, no puedo afirmarlo. Normalmente sí hay patrones en este tipo de situaciones. Recordemos que muchos de estos temas también tienen que ver con las tensiones que hay al interno de las clicas de las pandillas. Entonces no me parecería extraño que hubiera una vinculación de lo del sábado Zavala con esto, pero ahorita ya estoy especulando. Solo quiero decirles de que todas son hipótesis posibles y vamos a trasladar la conclusión de esos análisis. Gracias, señor ministro. Rogamos continúe, por favor. La siguiente pregunta es de Edgar Quiñones de República GT hacia su persona. Ministro, primero que nada, feliz 2025. Espero que este año sea de éxitos y de muchas bendiciones para usted y para sus seres queridos. Mi primera pregunta gira respecto a lo que circula en redes sociales. Ya el secretario de Comunicación Social dejó claro que son solo rumores y que hay que hacer caso omiso de estos, pues se generan precisamente en redes sociales. ¿Fue aceptada o no su renuncia? Este es el rumor más fuerte que circula sobre todo en algunas redes sociales. Y si fuera cierta este rumor, ¿a qué lo atribuye o por qué precisamente su nombre figura entre las renuncias aceptadas, entre comillas, por el presidente Bernardo Arévalo? De continuar usted al frente de la cartera que dirige, que es el Ministerio de Gobernación, ¿cuáles serían las acciones que usted priorizará para este 2025, tomando en cuenta que ya el año pasado pues usted hizo algunas remodelaciones en cárceles y también se enfocó en temas de seguridad, de extorsiones y otros delitos? ¿Cuáles serían las acciones a tomar en este 2025 y cuál fue el presupuesto, cuál fue la ejecución presupuestaria de su cartera en 2024? Bien, es importante señalar que lo que hemos estado haciendo durante 2024 y continuaremos 2025, como señalé, no es un tema casual ni espontáneo, es un tema planificado
desde el momento en que tenemos un programa de gobierno que durante la campaña el presidente Bernardo Arévalo presentó a los electores, y efectivamente estamos poniendo en marcha, no solo en materia de seguridad, sino que en todas las áreas, esa visión estratégica que está en el plan de gobierno y que efectivamente nos mandata el presidente. En este sentido, vamos a seguir con el tema de las extorsiones en sus diferentes niveles, y otro tema que es importante es que vamos a reforzar todo el tema del abordaje de los grupos de crimen organizado, particularmente el narcotráfico, que es un tema muy importante para el país. Sobre lo otro, yo diría, dejemos ahí que evolucionen las redes. Yo no hago nunca opinión de rumores, entiendo que y mi forma de trabajar es partir de la data que tenga evidencia, porque rumores no... tal vez cuando ya tenga más tiempo tal vez se me ocurra dedicarme a escribir cuentos o novelas policíacas, entonces ahí voy a dedicarme ya a plantear cosas que no son la realidad. Así que dejemos que las redes evolucionen. Muchas gracias. A usted, señor ministro. La siguiente pregunta que efectúa Edgar Quiñones es al señor secretario de Comunicación. Muchas gracias. Secretario, muy buenos días, un gusto volver a saludarlo y pues también desearle a usted un feliz 2025. Mi pregunta gira en torno a la participación de la fiscal en Estados Unidos. Ya ella da por hecho que sí asiste a estas reuniones. Desde el Ejecutivo se considera que es precisamente Consuelo Porras quien está liderando estas reuniones, ¿o qué opinión tienen ustedes respecto a lo que ella ya afirma es un hecho? Por otro lado, también le quisiera preguntar en torno a la presentación del informe de labores del presidente. Ya usted dijo que se llevará a cabo en el Congreso de la República, pero también habló acerca de algunas actividades que se realizarán previo al informe. Para estas actividades se asignó algún presupuesto y de cuánto sería este presupuesto, y también si se tomó en cuenta la asistencia de invitados especiales aparte de los funcionarios de Estado, también tomando en cuenta que usted confirmó la visita de Almagro para recibir la orden del Quetzal. ¿Habrá invitados especiales y si se asignó algún tipo de presupuesto, de cuánto fue? A ver, en cuanto a la segunda... Hola Edgar, feliz año, qué gusto tenerte acá. En cuanto a la segunda pregunta, por el momento todavía estamos haciendo un cronograma de actividades de salidas del presidente, me refiero yo. Obviamente hay un presupuesto justamente para el informe de primer año, como todos los años. Esos datos los podemos compartir. Aún no entiendo que los desembolsos nos han hecho, todavía estamos construyendo, no hemos ni siquiera terminado de construir el informe, que es el que se presentará al pueblo de Guatemala. Pero cualquier dato, por supuesto que te los vamos a compartir. No se tiene previsto la invitación de ningún funcionario internacional, más que los funcionarios que generalmente participan en la sesión solemne que se realiza en el Congreso del 14. El 13 va a haber una conferencia de prensa, o sea, de hoy en 8, en la conferencia de los lunes, donde se anunciarán cuestiones atinentes al gabinete, como anticipamos, y las otras actividades aún estamos planificando. Pero sí anticipo que son actividades que queremos que sean en el territorio, que obviamente para poder tener ese encuentro con el pueblo de Guatemala hay que salir, hay que encontrarse y poder también entender los retos y las dificultades que hay en todo el territorio nacional. La política exterior de Guatemala se maneja a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros hemos estado, como repito, realizando diferentes tipos de gestiones allá. Nuestro embajador Hugo Beteta participará en la toma de posesión con base en la invitación que le fuera formulada, en la que precisa que no se invitará a ningún jefe de Estado. No es usual en Estados Unidos desde 1880 y pico que no se invita a jefes de Estado porque hay cuestiones logísticas de seguridad, pero en todo caso pues a la expectativa de cualquier otro espacio que pueda ocurrir, y lo que ocurra en Girona pues será cuestión de ellos, y tal vez sería oportuno preguntarles. Nosotros seguimos manteniendo la línea como gobierno, teniendo la rectoría de la política exterior del país y muy confiados en las cosas que se vienen.
Creo que hay un equipo de trabajo excelente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una lástima tener al canciller, por supuesto, interpelado en el marco de los cambios que se están dando alrededor del mundo. Sin embargo, hay equipos de primer orden, tanto en la Embajada de Washington como en el resto del mundo, y confiamos mucho en el equipo para esta oportunidad que se viene de poder trabajar con la nueva administración de Estados Unidos. Gracias, señor secretario. La última intervención como periodista es de parte de Leslie Sánchez, dirigida al señor ministro de Gobernación. Gracias, buenos días a todos, también. Ministro, solo quedan unas duditas de todo lo que ya habló en torno al tema del mariscal Zavala. ¿Qué delitos fueron por los que se denunció al director, subdirector? Y si nos puede especificar qué personal fue el que se denunció también. Además, el sistema penitenciario, el sábado creo que fue que hicieron un comunicado en el que ellos habían empezado una investigación interna, que usted también ya la confirmó. ¿Qué resultados hay de esta investigación? En que, digamos, hay sospechas de que fue el director y el subdirector el que permitieron el ingreso del arma. ¿Se me puede explicar? Bien, los delitos son un incumplimiento de deberes fundamentalmente, porque la responsabilidad del equipo directivo es mantener precisamente los protocolos de seguridad para que esto no suceda. Entonces está el director, subdirector del centro y del jefe de seguridad, básicamente, pero van a haber medidas administrativas a la par de esta investigación. No puedo adelantar nada porque tenemos muy poco tiempo de haber iniciado la investigación y en su momento comentaremos los resultados de la misma. Hay una última pregunta para su persona de la periodista Leslie Sánchez, después va para el señor secretario. ¿Hay destituciones? ¿Se destituyó al director? Sí, ¿Quién se está procediendo en la parte administrativa para que esto se lleve a cabo. Claro, hay que recordar que hay elementos también de carácter legal, porque en algunos casos cuando el MP ya investiga, se congela, digamos, la situación por razones de responsabilidad que debe asumir la persona. Entonces estamos en esa etapa el día de hoy para ver que, pero sí, independientemente de que se congele por un tiempo, sí la decisión es que deban de ser destituidos. Pero sigue él en el cargo. Por el momento no sé si ya fueron destituidos solos o no se hizo, no tengo el dato exacto. Gracias, señor ministro. Ahora escucharemos al señor secretario. La pregunta la efectúa Leslie Sánchez. Gracias, secretario. Feliz año. Feliz año, igualmente. Preguntas rápidas. Solo en el caso de la visita que se tiene planificada con Almagro, ¿se tienen planificadas algunas reuniones con él? ¿Y qué temas estarían tratando o cuáles son los temas de interés del gobierno para tratar con la OEA? Y la segunda pregunta es en torno siempre a la toma de posesión de Donald Trump. ¿Hay algún plan en específico para poder prevenir o, digamos, actuar en torno a posibles deportaciones masivas, que es el anuncio que se ha estado realizando por parte del gobierno electo estadounidense y que de hecho de eso es que se deriva el anuncio del senador Mike Lee para que se pudieran trasladar bases militares a Guatemala? Gracias, Leslie. Muy buenas preguntas. Alrededor de la visita del secretario Luis Almagro, por supuesto, habrán reuniones con el presidente, con el canciller. Los temas de interés obviamente son el estado de la democracia en la región, cuestiones alrededor de Venezuela, Nicaragua, que han sido focos para este gobierno, donde el presidente Arévalo ha sido enfático, ¿no?, en censurar los actos antidemocráticos que han ocurrido en estos países, así como obviamente el estado de la democracia en Guatemala y los retos también que se tienen hacia el futuro. Les confirmaré también cualquier otra actualización y de nueva cuenta también los invitamos el viernes para que participen en el acto de entrega de la Orden del Quetzal. Su segunda pregunta sobre el plan, sí, era algo de los que les anticipaba. Sí, se está trabajando en un plan específico. Justamente esta semana está aquí en Guatemala el embajador Hugo Beteta y se van a sostener reuniones alrededor de este tema, considerando la importancia y la prioridad que merece darle la atención debida a las guatemaltecas y guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Siempre
cualquier medida que se tome se va a tomar en procura de la dignidad de estas personas, el respeto a sus derechos y poder garantizar también un retorno que cumpla con los estándares internacionales. Les estaremos dando actualizaciones al respecto y solo anticipo que tendremos anuncios importantes que hacer en los siguientes días. Muchas gracias. Gracias por la información, secretario. Mucho ánimo, feliz año, empecemos con pie derecho y pues los veo el siguiente lunes, si no es que antes. Feliz día, ánimo. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana, distinguidos amigos periodistas que nos han acompañado en esta conferencia de prensa, las distinguidas autoridades que han sido parte de esta conferencia y han entregado información relevante a la sociedad guatemalteca. Muchísimas gracias a nuestra distinguida audiencia.